En los protagonistas de hoy vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con los pensamientos negativos, esos que suelen ser recurrentes en cualquiera de nosotros. El tema es cómo los gestiono. Le damos la bienvenida a César Castaño, nuestro Master Coach. ¿Cómo anda, César? Bienvenido. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Por qué aparecen tan seguido? A veces se quedan, de hecho. Bueno, tenemos una recurrencia de a veces pensar negativamente, ¿no? Esto de ver las cosas, la mitad del vaso vacía y muchas veces nos quedamos pegados. Hoy por hoy, dadas las circunstancias que está viviendo el país, con más razón aparecen pensamientos negativos, ya sea en lo personal o a nivel país, ¿no? Viendo la situación en la que estamos. Y muchas veces es difícil despegar de esos pensamientos, dado la situación personal de cada uno. Sí. Ahora, ¿quiere decir que tengo que vivir con estos pensamientos? No. La idea del coaching siempre es poder distinguir en qué tipo de pensamientos, conversación conmigo estoy. Sí. Si esos pensamientos son los que me permiten alcanzar los objetivos, las metas, los resultados que me propongo día a día o los resultados, las metas que me pongo a mediano y largo plazo, y si no me permiten lograr esos resultados, los pensamientos que estoy teniendo, entonces necesito de alguna manera intervenir en mi estar siendo, en mi forma de estar en el día a día, para cambiar esos pensamientos. Y siempre hablamos desde el coaching ontológico de 3 formas de intervenir. Nosotros nos vemos como una coherencia entre cuerpo, emoción y lenguaje, y la forma de intervenir es interviniendo sobre el lenguaje, ver si puedo desde el lenguaje cambiar esos pensamientos, intervenir desde la parte emocional, dado que mis pensamientos negativos seguramente me generan emociones negativas, ¿sí? De tristeza, depresión, miedo, angustia. Entonces necesito intervenir, puedo intervenir desde el lado emocional o puedo intervenir desde el lado corporal. ¿Cómo sería esto? Ir al gimnasio, hacer alguna técnica de meditación, respiración, cualquier tipo de técnica que de alguna manera haga que mis pensamientos paren por un rato, Claro. soltar esos pensamientos negativos y entonces cambiar desde lo corporal las emociones en las que estoy transitando y también los pensamientos. ¿Sí? César, ¿esa sería la manera de gestionarlo? Esa sería la manera de gestionarlo. Yo siempre doy como ejemplo que a mí me pasa cuando estoy enojado, siempre me gustó salir a correr. Entonces intervengo desde el cuerpo corriendo para, de alguna manera, descargar las energías que implica el enojo, ¿sí? La acumulación de energías que implica el enojo, las descargo corriendo, entonces cuando termino de correr ya me tranquilicé, ya estoy hecho una seda. Claro, entonces, está bueno. digo, ese es un ejemplo de cómo podemos intervenir desde el cuerpo para cambiar una emoción y por ende cambiar los pensamientos que van asociados a la emoción o viceversa, pensamientos que generan determinadas emociones. Entonces, puedo intervenir desde el cuerpo, que en general es un acceso que no lo tenemos muy habilitado, muy conscientemente habilitado, pero que es muy efectivo. Claro. Entonces, cualquier técnica de respirar, meditar, hacer ejercicios corporales, yoga, me permite de alguna manera intervenir desde el cuerpo para cambiar. Y que se instalen, que yo te decía con humor esto de que a veces se quedan en lugar Sí. de seguir su camino, esto de que se instalen depende mucho de nosotros y también del no distinguir lo que nos pasa. Claro, esto que se instalen tiene que ver con tomar ese pensamiento como algo que es así, digo, no puedo pensar de otra manera, dado lo que me está pasando, no puedo pensar de otra manera, entonces me quedo instalado en esa forma de pensar, que como dije recién, también implica o me lleva a una forma de sentir, a una emoción. Entonces, el pensamiento asociado a una emoción
que por lo general es una emoción de cierre de posibilidades o emociones negativas también, hacen de que en ese conjunto yo me quede pegado, ¿no? Me quede como estancado y crea que no es posible salir. Por eso es muy importante siempre tomar conciencia. Claro. El primer gran trabajo, lo hemos mencionado un montón de veces, es estar presente, ser consciente de lo que me pasa, detectarlo, pescarlo. Estoy teniendo este pensamiento, claro, por eso estoy con esta emoción, estoy triste, desganado, angustiado, como mencioné anteriormente, pero viene porque estoy pensando esto. Entonces necesito intervenir de alguna manera para cambiar este pensamiento y por ende esta emoción. Ahora, si yo no lo distingo y me parece que es normal tener este tipo de pensamientos y no encuentro forma de salir de ellos, obviamente me voy a quedar pegado, anclado, estancado. Y muchas veces se escucha, yo intento de un montón de maneras y no pasa nada. Claro, porque lo que intentamos habitualmente es cambiar el pensamiento con otro pensamiento. Digo, no tengo que pensar así, no tengo que pensar así, no tengo que pensar así, me lo repito, pero siempre es lingüístico. Siempre es un acceso desde el lenguaje. Tengo un pensamiento que quiero cambiarlo como mágicamente desde otro pensamiento. Puede ser que alguna vez resulte, pero en mi experiencia la mayor parte de las veces no alcanza. Es el famoso sí, yo entiendo que tengo que pensar de otra manera, pero no me sale. ¿Sí? El entender es racional, el entender es mental. Claro. ¿Sí? Entonces me quedo entrampado en la mente, me quedo entrampado en estoy pensando negativo, no tengo que pensar así, voy a pensar en positivo. Pienso en positivo 2 minutos y a los 2 minutos estoy de nuevo tomado por el pensamiento negativo, porque en realidad lo que no cambié fue la emoción. ¿Sí? Recordemos que las emociones, la etimología de la palabra emoción viene del latín movere y es lo que nos lleva a la acción. Entonces, si yo puedo cambiar el pensamiento pero no cambié mi emoción, no voy a poder ir a accionar desde un lugar distinto, dado que mi emoción no me lo está permitiendo. Es una emoción que me deja estancado en el lugar donde estoy. Ahí está la coherencia de cuerpo, emoción y lenguaje. Ahí está la coherencia que tanto hablamos y que es necesario distinguir, es necesario tener presente en cada momento para poder intervenir, para poder intervenirme, ¿no? Como vos decís, gestionarme para poder modificar. Sí. Hablamos de pensamientos negativos y también muchas veces uno escucha que hay gente negativa o que está todo el tiempo parada en la queja, por ejemplo. Exactamente. Sí, bueno, es este tipo de personalidades que están tan acostumbradas a tener ese tipo de lenguaje, el lenguaje de la queja, el lenguaje de la negatividad, de tirar mala onda, ¿sí? Que no se dan cuenta que viven de esa manera. O sea, lo tienen totalmente normalizado. Es el famoso paradoja de la rana en el agua caliente, ¿no? Si yo pongo una rana en agua hirviendo, la rana salta, se va del agua hirviendo. Ahora, si yo pongo una rana en un agua fría, en una olla, ¿no? En agua fría, y la voy calentando de a poco, la rana se acostumbra a la temperatura, ¿sí? Hasta que hierve, y cuando hierve la rana se murió. Y esto es lo que nos pasa con las cosas que normalizamos. Nos acostumbramos, nos vamos acostumbrando, normalizamos, y en un momento nos encontramos ya rendidos frente a esa circunstancia que en este caso, dado el tema que estamos hablando, son los pensamientos negativos, la mala onda, el que siempre se queja, el que busca justificar todo lo que le sale mal, ¿no? En un lenguaje que nosotros llamamos un lenguaje explicativo, descriptivo, el lenguaje de la queja. Claro, que no va a la profundidad en realidad para salir de esa situación. Exactamente, ¿no? Exactamente, pues lo tiene normalizado, o sea, lo tenemos tan incorporado que no nos damos cuenta. César, muchas gracias, un placer. De nada. Gracias a vos. Pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.